¿Qué tal? Soy Rodrigo Jiménez Solomon, bienvenidos a Ciudad 25. Sigue la elección judicial, estamos a escasas semanas de que sea el día de la votación. Tendremos que ir a votar, tendremos que entender los mexicanos y las mexicanas de qué se trata, a quiénes vamos a elegir, quiénes integran estas boletas y sobre todo, a mi criterio, la más importante, la de ministros y ministras. Hay que recordar que es el Tribunal Constitucional, el Supremo de México, cuyas decisiones no impactan en un solo caso, como la mayoría de los juzgados, sino impactan en las cerca de 130 millones de personas que vivimos en este país. Quiero dar la bienvenida a mi invitado, a Luis Hernández Palacios. Él es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido, don Luis. Muchísimas gracias, Rodrigo, tener la oportunidad de participar en tu extraordinario programa que va ganando en audiencias como algo novedoso y disruptivo también en esta comunicación. Y sobre todo lo que tú mencionas, vivimos un proceso de una elección inédita en cuanto a su objetivo, su contenido y su método. Y aquí el gran desafío es generar una pedagogía y una comunicación que permita al ciudadano entender de qué se trata y cómo lo va a llevar a cabo. Don Luis, es usted un servidor público de carrera, tiene prácticamente toda la vida trabajando en áreas jurídicas, ha trabajado en el sector agrario, ha sido magistrado en materia agraria, ha sido procurador agrario, ha trabajado en la PGR, en gobernación, ha sido coordinador de áreas jurídicas de gobierno, se la sabe. Está viviendo usted, junto con todos los mexicanos, un gran cambio, un nuevo paradigma que hay que entender. Es un cambio muy profundo para los mexicanos esta elección. Sí, yo creo que es una condición de una necesidad histórica la transformación del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales. Cuando se llevó a cabo la tercera transformación del país, la Revolución Mexicana, puso sus ejes y sus objetivos en la transformación material para generar igualdad. Los dos grandes proyectos resultado de la Revolución Mexicana fueron el reparto agrario y dar los derechos a los trabajadores industriales, que fueron procesos administrativos, no se requerían tribunales para llevarlos adelante. Y se decidió por esta parte, a pesar de que se discutió en el Constituyente del 17, la elección de los ministros, de los magistrados y de los jueces, quedó como una postergación. Y pudo, bajo un gobierno fuerte de un presidencialismo que no puede olvidarse hasta finales de los 60, la Suprema Corte cumplir un papel de equilibrio y de independencia relativa que mantuvo la paz social, entre otras cosas, aunque hubo condiciones que fueron abriendo brechas muy grandes y que finalmente llevaron a una explosión social como fue el movimiento estudiantil de 68. Pero el modelo económico-social producto de la Revolución Mexicana llegó a un momento de agotamiento y que se encuentra, por otro lado, con la ideología neoliberal que se plantea que el Estado tiene que retrotraerse de la dirección de la economía y priorizar por estimular el enriquecimiento privado como condición de vida de los ciudadanos. Y esto llevó a modificaciones legales muy significativas. En 1992 se privatizó la tierra, se privatizó el agua, que pasa al régimen de concesiones, que hoy es una mercancía de cambio extraordinariamente lesiva al consumo humano y al aprovechamiento agrícola de este vital líquido. Se privatizó el subsuelo con la ley minera y también un sistema de concesiones y se inició la privatización de la justicia. Consecuente con este proceso y para dar libertad a que los tribunales y la Suprema Corte jugaran un papel de consolidación de esta ideología neoliberal, en 1995 el presidente Zedillo modificó la Constitución, redujo la Corte, creó el Consejo de la Judicatura como un órgano que permitiría el control y disciplina de los jueces y magistrados, cosa que no ocurrió. Así es. Y por otra parte, empezó a cederse atribuciones de la Corte en la dirección y gobierno de la justicia federal. Esto ha traído como consecuencia nepotismo. Unas cuantas familias ocupan más de un 20% de los cargos que son auxiliares e incluso de jueces y magistrados en la impartición de justicia, y como consecuencia también la irrupción de la corrupción. Y esto se tradujo hacia los poderes de justicia locales, en donde lo más significativo, y me lo acaban de decir en este proceso de campaña en que he recorrido ya varios estados, abogados amigos, lo más grave es la indolencia en la impartición de justicia, el descuido, no solo la corrupción, esto es una consecuencia de la indolencia. Entonces, la necesidad de renovar y remecer el Poder Judicial Federal y de impactar también van a ser
19 estados los que lleven a cabo elecciones de sus poderes judiciales locales en esta misma oportunidad. Es un momento histórico de transformación para responder a un reclamo de justicia, de honestidad y de verticalidad en los impartidores de justicia. ¿Usted cree que esta reforma, este gran proceso histórico del que habla, puede estar en duda, puede fallar si es que se eligen a personas que no cumplen con esa capacidad mínima para impartir justicia? Yo creo dos cosas. Primero, tienen los medios, como en este caso, y que reconozco y agradezco, realizar una gran labor de difusión para que se dé a conocer de qué se trata y cómo se va a votar. Creo que esto le dará legitimidad al proceso en la medida que haya una conciencia y una participación social. Y segundo, que a partir de esta conciencia y participación social, la ciudadanía pueda estudiar, analizar y discernir por quién va a votar. No son suficientes lo que tiene establecido el INE en esta plataforma pública de Conócelos, que es muy importante que puedan recurrirla. ¿Qué hacía cada uno de nosotros hace 5, hace 3, hace 4 años? Porque esa es la trayectoria sobre la cual nos van a juzgar. No es solo la oferta. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Para saber a dónde vamos. Pero qué interesante, dice, nos van a juzgar. Es júzguenme que yo quiero ser juzgador. Ese yo creo que es un elemento social en los que se funda la democracia. La conciencia, el conocimiento y la participación. Don Luis, es usted un experto en derecho agrario. Yo me acuerdo cuando era estudiante de derecho, ya hace muchos años. Pues no muchos. Bueno, algunos. Quienes defendían a la figura ejidal en México decían, es que no puede terminar el ejido porque no estamos preparados para ello. ¿Ese es el mismo argumento que había para defender al Poder Judicial? Claro, bueno, no es solamente esto. Mira, el reparto agrario consolidó una realidad en donde el 55% del territorio nacional es propiedad social de ejidos y comunidades. Es algo que llegó para quedarse. La reforma de 92 abrió la puerta de la privatización a través de un proceso de deslizamiento jurídico suave. El debate previo a la reforma de 92 del artículo 27 y la expedición de la ley agraria era: ¿desaparecemos jurídicamente al ejido o fortalecemos al ejido? Y entre medio quedó: vamos a mantenerlo como está y que vaya siendo una opción individual. En esta ideología neoliberal se convierte en mercancía la tierra. Así es. Y el que quiere vende. Pues solamente el 4% de los 32.900 ejidos y comunidades decidieron establecer el proceso jurídico para privatizar sus tierras. Quiere decir y pone de manifiesto que la tierra tiene un gran significado, no solo como valor de uso y valor de cambio, sino un valor simbólico. Y que esto es lo que tenemos que apoyar. Recordemos que de 1920 a 1950 fuimos autosuficientes en la producción de alimentos, generamos las materias primas para la transformación industrial y permitimos que se mantuvieran estables los salarios de los trabajadores industriales, incluso que hayan descendido en 1940 sin que hubiera habido una revuelta de los trabajadores. ¿Por qué? Porque se descargó sobre el peso de los campesinos la producción de alimentos. Pero eso era posible porque el Estado concurría, más allá del derecho, con una gran batería de políticas públicas, política de irrigación, de obra pública, de electrificación, de capacitación, tecnificación, caminos rurales, precio de garantía, procesos de abasto, de compra, semillas mejoradas. Esto que fue la ideología que el neoliberalismo vino a destruir, bajo el supuesto vendido por los Estados Unidos de que los subsidios dañan la competencia, cuando el Estado que más subsidia la producción de alimentos es Estados Unidos. Los productos agropecuarios de Estados Unidos tienen el 70% de subsidio directo. Acá se les quitó todo esto y a pesar de eso la producción se mantuvo. Tenemos que imaginar nuevas formas de asociación, de desarrollo y de apoyo financiero, económico, social y productivo al campo y rescatarlo. Pero esta sigue siendo una base social, material y productiva que va a acompañar a México hasta el final de sus días. La Corte influye con sus decisiones en todos los aspectos públicos, incluso privados de la vida en nuestro país. Uno de ellos es el campo. Así es. ¿Le ha hecho falta a la Suprema Corte de nuestro país esta visión, esta sensibilidad agrarista? Sí, de manera definitiva ha sido una consecuencia de esta modificación de 92 en la Constitución y en la ley que impacta posteriormente en el 95. La Suprema Corte hoy tiene que recuperar una visión social, no solamente es el campo, son los pueblos originarios, es el agua, es el combate a la minería irracional y destructiva,
Y bajo esta perspectiva, la Corte tiene que proponerse temas de reestudiar condiciones. Fíjate que hay una cosa muy grave en la que poco se ha reparado. El latifundio sigue estando prohibido en la Constitución. Claro. La ley de 92 estableció que para combatir el latifundio y poder fraccionarlo y hacerlo productivo, las legislaturas de los estados tendrían que producir las leyes correspondientes y los procedimientos. Solo un estado de la República desde 1992 a la fecha ha legislado al respecto. Y entonces lo que tiene que reflexionarse es la inconstitucionalidad que tiene este artículo de la ley agraria en lo que poco se ha reparado y poder ordenar a partir de la Corte una resolución que establezca la obligación del Congreso de la Unión de poder establecer una ley en contra del latifundio en el país. ¿Es tiempo de que la Corte resuelva con enfoque social? Tiene que ser. Yo creo que este es un tema muy importante y no solo los objetivos que la Corte tiene que proponerse de incorporar una dimensión progresiva de los derechos colectivos, en donde tiene que colocarse, yo creo que en primer lugar, los derechos de la naturaleza como derecho humano que garantiza la vida en el planeta, sino también estos temas a los que hemos hecho referencia en materia agraria, en materia de los pueblos indígenas. Pero el otro tema de lo que tiene que llevarse adelante es una transformación de los métodos. El Poder Judicial se ha no solamente formalizado excesivamente, sino alejado del sentir social. No voltea a ver a la sociedad. ¿Qué requerimos? Establecer métodos a través de los acuerdos que la Corte establezca para obligar a los ministros a salir a las entidades federativas y escuchar los planteamientos y reclamos de la población en materia de justicia. Obligar a que los tribunales colegiados, los juzgados de distrito tengan que ofrecer por lo menos un día de audiencia pública abierta donde las dos partes lleguen a exponer. Se vuelve un misterio cómo acceder a que un magistrado o un juez de distrito escuche. Es imposible. Y solamente pues, a través de abogados muy connotados y mediante diversos caminos no siempre claros y precisos. Entonces, este primer elemento, la audiencia y la itinerancia, recorrer el país. En los tribunales agrarios estas dos prácticas están establecidas junto con la oralidad desde su creación en 1992. En compensación a esta reforma neoliberal, se les otorgó a los campesinos el atender un viejo reclamo de nuestro general Emiliano Zapata que pedía tribunales especializados para los campesinos, se crearon. Y tiene tres elementos de su fundación: la oralidad y la inmediatez. Las audiencias de ley tiene que presidirlas el magistrado. Segundo, el magistrado tiene que realizar la itinerancia, salir y organizar jornadas en donde lleve a cabo las audiencias de ley, más foros de justicia donde puede escuchar qué es lo que la gente plantea y junto con la Procuraduría Agraria y las autoridades de los gobiernos estatales ofrecerles alternativas de atención que pueden derivar en los juicios agrarios o en medidas administrativas. Y en tercer lugar, el poder llevar a cabo la oralidad de manera precisa. Audiencia, oralidad e itinerancia. Creo que son tres elementos que tienen que incorporarse, que ya están previstos en las reformas jurídicas de los códigos de procedimientos civiles y penales. Y don Luis, para concluir, ¿cómo lo pueden identificar en la boleta? Soy el número 50 en la boleta morada de candidatos de ministros a la Corte. Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, su servidor. El ministro que va a pelear por los derechos de la naturaleza, de los pueblos y de los campesinos de México. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rodrigo.